Napoleón Bonaparte casi conquista Europa. ¿Qué fue lo que falló? ¿En qué acertó? ¿Cuál fue su inicio, ascenso y después caída? Quédate en este video de mi canal basándonos en el libro de los generales más brillantes de la historia de Michael Ranke para que te cuente un poquito acerca de la historia de Napoleón. Así que, comenzamos. Napoleón nació el año de 1769 en Ajaccio, que formaba parte de la provincia del estado de Córcega, el cual pertenecía a Génova. Este estado fue vendido posteriormente a Francia y fue como Napoleón accedió a una educación francesa. Napoleón se graduó de la Real Academia Militar Francesa el año de 1785 y fue nombrado lugarteniente, el mismo año que falleció su padre. La época de Napoleón era muy tumultuosa, muy complicada, ya que en esos años estalló un suceso histórico importantísimo, la Revolución Francesa, que estalla en 1789. Napoleón está 8 años trabajando en la política local de Córcega, trabajando para quien trabajaba su padre, Pasquale Pioli. Pasquale Pioli en un momento quiere intentar independizar al estado de Córcega de Francia y Napoleón lo traiciona y se va con su madre directamente a Francia, en donde se une de lleno a las tareas del ejército francés para sofocar levantamientos. Napoleón sofoca un levantamiento en Tolón en donde sale herido, pero es condecorado varias veces y lo ascienden a brigadier general. Y posteriormente sofoca un levantamiento en París en 1795, en donde Napoleón, se gana el favor del directorio. El directorio básicamente eran los que gobernaban Francia. Y en este inter, también Napoleón se casa con su primera esposa, Josefina. ¿Cómo eran las tácticas militares de Napoleón? ¿Qué era lo que lo caracterizaba? ¿Qué lo hacía único? Lo vemos en la siguiente parte del video. Bonaparte era conocido por su gran inteligencia y su gran memoria. Él había devorado miles y miles y miles de libros de táctica militar y de historia militar. Además de esto, la gran memoria la demostraba constantemente con sus soldados. Cuentan que una vez en 1804 un soldado le preguntó a un oficial dónde estaba su unidad y Napoleón le respondió dónde estaba exactamente, en dónde se tenía que ubicar, cuáles eran los movimientos que iba a hacer y el nombre del oficial. Los oficiales se sorprendieron ya que el ejército estaba compuesto por más de 200,000 personas, lo que hace que Napoleón demostraba que tenía una gran memoria. Además, sus ejércitos estaban caracterizados por tener un entrenamiento especial e intenso, además de ser muy flexibles y de que eran, digamos, multitudinarios. Contaban con fusiles, artillería, infantería, caballería, fuego corto, mosquetes y un montón de divisiones que hacían que el ejército fuera más flexible. Además, se caracterizaban por avanzar en columnas y no en filas, lo que hacía que fueran más flexibles a la hora de hacer los movimientos, más rápidos y de que pudieran acribillar al enemigo con movimientos de fuego corto, lo cual era bastante conveniente en la época porque los ejércitos europeos eran muy lentos. Además de esto, los ejércitos estaban caracterizados por una cosa importante, que era como un divide y vencerás a la inversa. Es decir, los ejércitos napoleónicos se dividían en mini ejércitos, en divisiones, los cuales eran de infantería, eran de caballería, eran de fuego corto, de fusiles, etcétera, 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 porque gracias a esto Napoleón consideraba que los ejércitos podían ayudarse mutuamente en caso de que uno estuviera en problemas, y si uno estaba, digamos, dispuesto a hacer un ataque sorpresa, era más fácil con este tipo de división. Además, Napoleón tenía una frase para esto, que era avanzar divididos pero luchar unidos. Estas eran más o menos las características y lo fundamental de los ejércitos de Napoleón. Pero ¿cuándo empieza Napoleón a hacerse un lugar en las campañas militares francesas, desde ser general hasta ser y convertirse en el emperador de Francia? Esto va a comenzar en la campaña en Italia, y yo te contaré de esto en la siguiente parte de mi video. La campaña italiana comenzó en 1796. Napoleón tenía un ejército bastante debilitado, triste, desanimado, que parecía que no iba a ningún lado. Pero Napoleón los logró motivar gracias a que los reabasteció de buenos pertrechos y les prometió buenas recompensas del saqueo. Gracias a esto, Napoleón comenzó su campaña militar en Italia exitosamente, sacando a los piamontinos de la ecuación, que luchaban al lado de Austria, y empezando a derrotar a Austria en batallas como las de Vega, como las de Milán, y apropiándose Napoleón, conquistando al territorio, a los estados pontificios y a Venecia, logrando sacar 60 millones de puro saqueo, y siguió derrotando a los austriacos en varias batallas hasta que finalmente Napoleón se atribuyó facultades que no tenía, ya que él solo era militar, no era político ni nada, para así firmar el Tratado de Campo Formio, el cual consistía básicamente en que Austria reconocía la derrota y le cedía a Francia el control de los territorios conquistados y también de los Países Bajos, que en ese entonces era territorio o era parte de Austria. Otra de las campañas famosas militares de Napoleón, quien ya estaba agarrando bastante popularidad, es la campaña militar en Egipto. La campaña militar en Egipto, es un capítulo en la historia bastante interesante de Napoleón, ya que la idea de los del directorio era que conquistaran Gran Bretaña, pero Napoleón le sugirió mejor cortarle la ruta comerciales a Egipto sobre la India. Algunos historiadores dicen que él quería llegar a conquistar la India, pero
La campaña en Egipto no fue muy exitosa, digamos, pues los franceses tuvieron que salir de Egipto, regresarse, pero Napoleón logró vencer en la batalla de las pirámides a un grupo que se llamaba los mamelucos, que eran pues turcos, y también Napoleón impulsó el desarrollo de una ciencia muy importante para la historia de la humanidad, la cual pues bueno, nos ha dado el conocimiento de muchas cosas que conocemos acerca de Egipto, la egiptología, ya que gracias al asentamiento científico de Napoleón en Egipto, pues bueno, se empezó el estudio de esta ciencia en Europa, la cual sería muy popular en los siguientes años. Pero bueno, la campaña en Egipto no fue exitosa y Napoleón tuvo que regresarse a Francia, en donde, bueno, había un revuelo bastante importante porque el directorio, digamos, esta gente, pues ya no podía mandar, ya que la gente no los quería. Entonces, Emmanuel Sieyès, uno de los más importantes políticos de la época y pensadores filosóficos, se alió con Napoleón para hacer un golpe de Estado. Y la idea original era que Sieyès quedara como el jefe de jefes, pero Napoleón dijo, quítate que ahí te voy. Y bueno, se quedó como él se quedó como el primer cónsul de Francia. Y al ser el primer cónsul de Francia, pues bueno, tenía las facultades para hacer lo que quisiera. Facultades legislativas, ejecutivas y judiciales. Con lo cual, Napoleón implementó varias reformas importantes que cambiaron la historia de Francia y de Europa y de muchos países. Por ejemplo, el Código Napoleónico, un sistema fiscal centralizado, un banco centralizado, además de implementar universidades, adoptar una tolerancia, una libertad religiosa que antes Francia no tenía, que era un país compuesto exclusivamente por católicos, y también hizo, hizo menos a la aristocracia, la intentó paliar, digamos, combatir, implementando un sistema de méritos en la burocracia, con lo cual Napoleón, pues bueno, trascendió como un político importante, además de ser un general genial, ¿no? Que vemos que varios generales no llegan a trascender a la política a pesar de que ganen muchísimas batallas. Bajo este contexto, nos preguntaremos ahora cuál fue el año importante o cuáles fueron las campañas militares o la batalla insignia de Napoleón para ser considerado uno de los más grandes de la historia, además de todas las que ya repasamos. Bueno, esto sucedió en el año de 1805 y 1806, que son los años o la época que se considera del auge militar de Napoleón. Antes de hablar del auge militar de la carrera de Napoleón, vamos a hablar de cómo fue que se nombró emperador. Él descubrió un complot de los Borbones que querían quitarle el trono y asesinarlo, por lo cual dijo, miren, nosotros nos vamos a evitar de problemas, yo soy el emperador ahora y mi línea sucesoria, es decir, mis hijos van a ser quienes asciendan al trono, declarando en 1804 que él era emperador y a Josefina emperatriz. Ahora sí, la batalla de Austerlitz es digamos, el momento militar cumbre de Napoleón. Esta batalla conocida como la batalla de los tres emperadores, ya que disputaron Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, Francisco I, emperador de Austria, y Alejandro I, zar de Rusia, es considerada, pues bueno, la batalla insignia de Napoleón o una de las batallas insignias. ¿Por qué? Napoleón utilizó una táctica, digamos, de engaño muy ingeniosa. Él hizo creer al ejército enemigo que su flanco derecho estaba débil, que era vulnerable para atacar por ahí, lo cual hizo que el ejército se acercara por ahí. Mientras tanto, Napoleón había escondido su ejército, lo había ocultado bien y logró hacer un ataque en la zona central que fue letal, devastador y fulminante para el ejército enemigo. Tanto que, bueno, el ejército enemigo lo único que pudo hacer fue comenzar a retirarse. E incluso se cuenta que una parte del ejército ruso, cuando intentó retirarse, alrededor de 2000 hombres, cayeron en hielo y este hielo se rompió y, bueno, cayeron ahogados al agua. Esta batalla consagró a Napoleón como el líder de la estrategia militar en Europa y alguien, pues bueno, que era bastante considerado por incluso los propios emperadores que, bueno, en esa época eran bastante recelosos, como por ejemplo Alejandro I, quien dijo lo siguiente: haber peleado con Napoleón Bonaparte en esta guerra era como ser bebés a manos de un gigante. Y con esta frase, pues bueno, Napoleón gana la batalla de Austerlitz y en esta parte de la historia es cuando se termina el Sacro Imperio Romano Germánico, se le pone fin y se crea la Confederación del Rin. Pero bueno, todo iba a ser miel sobre hojuelas para Napoleón. Lamentablemente para él no siempre es así y a pesar de sus buenas alianzas políticas y militares, la historia siempre toma un camino diferente. Estos militares tan exitosos y poderosos, pues bueno, en algún momento tienen su declive. ¿Cómo fue que decayó Napoleón? ¿Qué fue lo que lo llevó a esto? En primera, el incidente de España, que fue cuando puso a su hermano José Bonaparte, conocido como Pepe Botella, de rey de España, que le ganó el desagrado de varias potencias europeas que se le fueron uniendo en contra. Otra cosa importante que pasó es que él se divorció de Josefina y se casó con María Luisa de Austria para intentar conseguir una alianza política mejor. Otro punto importante en esta decaída de Napoleón es la pelea que tenía con los estados pontificios y con el Papa Pío VII, el cual excomulgó a Napoleón y bueno, los napoleonistas
secuestraron al Papa y se lo llevaron 5 años. Pero el suceso más importante, el que marca la decadencia, es la invasión de Napoleón a Rusia. A Napoleón le habían aconsejado, pero bueno, ya Napoleón era bastante más necio, que no invadiera Rusia. Pero Napoleón reunió un ejército, la Gran Armada Francesa, que consistía alrededor de 500.000 de hombres. Napoleón había ganado alguna que otra batalla, entonces los rusos, pues bueno, decidieron que no podían luchar con Napoleón, pero se fueron metiendo más al territorio ruso, haciendo lo que ya conocemos, quemando las cosechas, el ganado y todos los pretextos posibles que fueran a acceder los franceses, con lo cual el ejército de Napoleón en un momento de la guerra se volvió de solo 140.000, ya que había muchas bajas, deserciones, además de muertos en accidentes o enfermedades. Y posteriormente Napoleón, pues bueno, pierde la guerra en Rusia, pues ya prácticamente porque no peleó, los rusos se adentraron tanto en su territorio que Napoleón peleó alguna que otra batalla, pero nada importante no pudo entrar en Moscú y se tuvieron que retirar finalmente de Rusia, con lo cual Napoleón regresó con un ejército de 40.000 hombres nada más respecto a los que habían entrado en Rusia, siendo pues el mayor fracaso de su carrera militar. Además de esto, en esta época, pues a Napoleón tuvo que regresar a Francia y le dijeron que abdicara para que no fuera más emperador. Napoleón dijo que lo haría solo que su hijo fuera nombrado emperador y es el primer exilio de Napoleón, el cual se exilia en Elba. Posteriormente Napoleón está en Elba hasta 1815, en donde regresa a reclamar el trono y pasa el otro fracaso de la carrera militar de Napoleón, que es la batalla de Waterloo. En la batalla de Waterloo, pues bueno, Napoleón, las tácticas que utiliza Napoleón son incapaces de vencer al ejército enemigo. Napoleón pierde la batalla y bueno, Napoleón es exiliado a la isla de Santa Elena, en donde, bueno, Napoleón pasa los últimos años de su vida recibiendo un maltrato de sus carceleros, los cuales, pues bueno, él redacta en sus memorias que lo trataban denigrantemente. Y Napoleón muere finalmente el 5 de mayo de 1821, dicen que de un cáncer de estómago, dejando un legado increíble en la historia europea, latinoamericana, y que bueno, el autor concluye que Napoleón hizo muchísimas cosas muy importantes, cosas trascendentales para la historia de la humanidad, cosas que marcaron el rumbo de Francia, pero que ninguna de estas cosas pudo alcanzar el tamaño de su ambición. Yo fui Mundo, espero que este video te haya gustado. Dale like, suscríbete, comenta, compártelo y nos vemos en una siguiente ocasión con más videos de este estilo. Adiós.